Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a verte. Buen día. Espero que te encuentres muy bien en compañía de tu familia, de todos tus seres queridos y que te vaya muy bien en la escuela. Sabemos que a veces es medio aburrido, pero bueno, pues vamos a pedirle mucho a Dios para que nos ayude a tomar estas clases y podamos aprender. Y así como aprendemos en la escuela, pues también vamos a seguir aprendiendo de su palabra mediante estos videos en la que te contamos una historia bíblica y una aplicación para tu vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Xochitl Minerva García Cruz y estoy muy contenta de compartir estas enseñanzas contigo. Vamos a empezar con una oración. Bendito Padre Celestial, en este día te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos de manera virtual. Te damos gracias por cada uno de aquellos jovencitos, de aquellos niños que nos acompañan en este momento. Te suplico que lo que nosotros aprendamos en este momento lo podamos aplicar a nuestra vida diaria y que cada una de las actividades que se realicen en este video sean para tu obra, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te damos tantas gracias porque nos has mantenido con bien. Bendícenos, dame sabiduría para poder preparar y dar la lección en este momento. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la clase de hoy tiene un título que es de la siguiente manera: Haciendo mandados. Bueno, pues aquí en nuestro país, nuestra cultura de hacer mandados, pues normalmente es a los más pequeños, de los miembros de la familia, los más pequeños son a los que normalmente les hacemos o les pedimos un mandado. Bueno, pues déjenme decirles que en la historia de hoy, pues no es así, pero para ello pues vamos a investigar y vamos a empezar nuestra lección con cuáles son los mandados más particulares o que normalmente a los niños o algún miembro de la casa se le pide. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, pues algunos ejemplos son los que te muestro aquí. Por ejemplo, el papá, el abuelito o un vecino tal vez le pide de favor, a un niño que se lleve su basura, tal vez al contenedor o que le ayude a tirar la basura. Ese es un mandado que a lo mejor alguno de ustedes lo han realizado, ¿verdad? Otro de los mandados que podemos tener dentro de nuestra casa, y más ahorita que estamos muchísimo más tiempo en nuestra casita, pues es a lo mejor ayúdame o tráeme por favor la mayonesa, la salsa, un jitomate, un vaso, cualquier objeto que se utilice para la comida o para alguna otra actividad de nuestra casa. Entonces ese es un ejemplo de otro mandado que también estoy segura que alguno de ustedes han realizado. Y aquí tenemos otra pequeñita que trae un mandado y que trae frutas, que trae agua, que trae pan, que trae varias cosas. En cada uno de los casos vemos que tienen una sonrisa en su cara y al estar llevando ese mandado. O luego, aquí está otro pequeño, que ahorita cuando tenemos las clases en línea a veces dejamos todas nuestras cosas regadas y entonces ahí lleva sus libros en orden. Entonces es otro ejemplo de mandado que nosotros estamos viendo. Bueno, pues vamos a ver que en la Biblia nos dice cómo es posible que nosotros realicemos todos estos mandados contentos y felices. Vamos a continuar entonces con nuestra lección para averiguar qué es lo que tenemos. Bueno, pues fíjense que el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 y los versículos del 9 al 13. En esta lección también vamos a ver una carta que ya ustedes recordarán quién escribió la carta que vieron la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada vieron un personaje que se llama Filemón y otro personaje que se llama Pablo. Bueno, pues Pablo escribía muchas cartas a sus amigos. Y en la clase de hace 8 días que nos impartió nuestra hermana Luisa, vemos cómo el apóstol Pablo le pide un favor a Filemón. Y bueno, pues nosotros ahorita estamos viendo cómo podemos servir dentro de nuestra casa.
Pero en esa lección nosotros pudimos ver cómo Filemón, aunque no era un familiar directo de Pablo, pero eran hermanos en Cristo, él finalmente, a través de esa carta, porque no había otros medios de comunicación, él realiza todas al pie de la letra y cada una de las actividades que le pidió Pablo, porque Pablo lo iba a ir a visitar, y entonces Filemón le preparó un lugar muy especial para Pablo. Entonces estos son ejemplos de servicio que nos muestra en la Biblia, que nosotros tenemos que servir. Ahora que ustedes están pequeñitos, todas las lecciones que nosotros hemos estado repasando son con respecto al entorno de su casa, pero ese servicio puede ir más allá, como las lecciones que hemos estado viendo ya por 4 domingos. Entonces vamos a ver un video para que ustedes me ayuden a averiguar a quién más le escribió Pablo una carta, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces aquí una ilustración de lo que les comentaba, que cómo Pablo le envía una carta a Filemón. Entonces Pablo, aquí tenemos a Pablo, le escribe una carta a Filemón y Filemón, gozoso, realiza lo que Pablo le había pedido. A lo mejor Filemón pues estaba ocupado, tenían otras actividades que realizar, pero aún así está el espíritu de servicio, que hace un servicio con amor para Pablo. Entonces les vuelvo a comentar, nosotros ahorita todos los ejemplos que hemos presentado son con respecto al contexto o al entorno que vivimos en nuestra casa, porque primero pues servimos o aprendemos a servir dentro de nuestra casa, es algo que nosotros debemos aprender a realizar. Bueno, pues ahora sí vamos a ver un video para averiguar a quién más le escribió Pablo una carta. Ok, acompáñenme y por supuesto que pueden cantar esta hermosa alabanza que nos habla acerca de este personaje. Ok, adelante. Toda escritura es útil para ti, para que los niños en Jesús puedan vivir. Soy aventurero y ninguno me verá como poca cosa, pues Jesús conmigo está. Yo soy Timoteo, un héroe de la fe, y aunque jovencito de Jesús prediqué. Si quieres ir al cielo, a Cristo acepta hoy, compartiendo a otros su amor y salvación. Yo soy Timoteo, un héroe de la fe, y aunque jovencito de Jesús prediqué. Si quieres ir al cielo, a Cristo acepta hoy, compartiendo a otros su amor y salvación. Pablo fue mi ejemplo, él me enseñó como un padre amante a servir al Salvador. Sé un buen ejemplo de aventurero fiel, no pierdas la gracia que puso en ti el Rey. Yo soy Timoteo, un héroe de la fe, y aunque jovencito de Jesús prediqué. Si quieres ir al cielo, a Cristo acepta hoy, compartiendo a otros su amor y salvación. Yo soy Timoteo, un héroe de la fe, y aunque jovencito de Jesús prediqué. Si quieres ir al cielo, a Cristo acepta hoy, compartiendo a otros su amor y salvación. Yo soy Timoteo, un héroe de la fe, y aunque jovencito de Jesús prediqué. Si quieres ir al cielo, a Cristo acepta hoy, compartiendo a otros su amor y salvación. Compartiendo a otros su amor y salvación. Compartiendo a otros su amor y salvación.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció este video? Nos platica de una historia muy hermosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes bíblicos que nosotros vimos, escuchamos y tal vez cantamos en este video? Muy bien, sé que lo saben. Muy bien, exactamente. Nos habla de Pablo y de Timoteo. Pablo ya sabíamos que le escribió también una carta de la misma manera que a Filemón. Pero fíjense que en este caso Timoteo, como lo vieron ustedes en el video, empezó a servir a nuestro Señor Jesucristo desde muy jovencito. Desde muy jovencito él predicaba la palabra de Dios con amor, con cariño. Estaba dispuesto a servir en todo momento. Fíjense que Timoteo, la palabra de Dios nos habla de su mamá y de su papá, de su mamá Eunice y también de su abuela Loida. Pero también nos habla en la Biblia que su padre espiritual fue precisamente Pablo. Pablo le enseñó a amar a Jesucristo, le enseñó a predicar su palabra a todas las personas. Entonces, en la clase de hoy, que se llama Haciendo Mandados, vamos a ver que Pablo le pidió realizar precisamente a Timoteo un mandado y vamos a ver cómo actuó Timoteo. Ojalá que nosotros tomemos el ejemplo de Timoteo, porque pues no siempre estamos dispuestos a servir. Y les vuelvo a recordar que ahorita el servicio que estamos viendo nosotros es precisamente en nuestro hogar. Y aprovechar más el tiempo porque estamos prácticamente todo el día en nuestra casa, lo cual implica pues que al estar más tiempo en nuestra casa pues puede haber un poquito más de desorden, y si todos colaboramos en familia pues el resultado va a ser diferente. Entonces en esta lección vamos a aprender cómo Timoteo, a ver qué hizo Timoteo, si aceptó realizar ese mandado o no lo aceptó. Bueno, pues fíjense que les voy a platicar esta historia que les decía yo que Pablo fue su padre espiritual de Timoteo. Ya había pasado mucho tiempo, ya Pablo estaba más viejito, Timoteo ya había crecido, ya se había convertido en un joven. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Pues miren, no sé si recuerden ustedes que Pablo, cuando era más joven, él perseguía a los cristianos. Antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y ya estoy segura que muchos de ustedes ya recordaron aquella historia cuando él iba camino a Damasco, iba entonces en su caballo y se le apareció el Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento, Saulo cambió y se dedicó a predicar la palabra de Dios. Entonces ahora Pablo, ya no se llamaba Saulo, ahora se llamaba Pablo, se dedicó siempre a estar compartiendo la palabra de Dios. Pero pues un día a él también lo encarcelaron. Y esta historia pues está en el tiempo cuando ya Pablo había sido encarcelado por segunda vez. Fíjense que la primera vez que Pablo estuvo encarcelado estaba en su casa. En su casa tenía un guardia y ahí todas las personas, todos sus amigos lo pueden ir a visitar. Fíjense que en la Biblia nos habla de varios de sus amigos que él tenía en ese tiempo. En la misma carta de segundo de Timoteo podemos encontrar sus amigos. Les voy a leer cuáles eran sus amigos que tenía en ese momento y que podían ir a visitar a Pablo en su casa. Aquí nuevamente en la imagen vemos a un guardia pues que está cuidando porque no era libre Pablo. Tenía un amigo que se llamaba Demas, otro Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Prisca, Aquila, Onesíforo, Erasto, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia. Y seguramente que tenía otras personas que lo podían ir a visitar. Todos estos nombres, pues ya la mayoría de ellos no se ocupa en nuestra época, pero en aquella época pues eran comunes y a lo mejor ahorita ya se nos olvidó cuáles eran los amigos que podían visitar a Pablo. Pero tú los puedes leer en tu casa en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, del 10 al 21, ahí puedes ir tú puedes subrayar
todos los amigos que podían visitar a Pablo. Entonces, pues Pablo, aunque estaba encarcelado y que estaba privado de su libertad, pues yo creo que se sentía contento porque sus amigos lo podían ir a visitar a su casa. Pero en esta ocasión, Pablo se encontraba encarcelado y ya estaba muy restringidas sus visitas, ya no lo podían visitar como antes. Entonces yo creo que Pablo, aunque sabía que Dios estaba con él, que Jesucristo estaba acompañándolo, pues también tenía la necesidad de ver a sus amigos. Entonces Pablo estaba muy triste y quería comunicarse con Timoteo. En aquella época pues no había ni celular, ni teléfonos, ni correos electrónicos como los tenemos ahora. Prácticamente la única forma de comunicarse era a través de una carta. Entonces Pablo se sentía tan triste que ya estando ahí solo, sin visitas, pues decide escribirle nuevamente a alguien una carta. Entonces él escribió una carta, ¿a quién dijimos? A su amigo Timoteo. Entonces él dice, bueno, pues le voy a escribir una carta a mi amigo Timoteo, que prácticamente también para Pablo, pues fue su hijo espiritual, porque desde muy pequeño, desde muy jovencito, Pablo lo conoció. Y vamos a ver qué más pasó en esta historia. Entonces ahí está pensando Pablo y piensa, le voy a escribir a Timoteo una carta. Me siento tan solo que quiero verlo, quiero ver cuánto ha crecido, quiero ver y saber cuál ha sido la experiencia de él al seguir predicando la palabra. Quiero saber cómo está su mamá Eunice, quiero saber cómo está su abuela Loida, quiero saber cómo está él. Y entonces Pablo empieza a escribir una carta. ¿Quieren saber qué decía la carta? ¿O se pueden imaginar qué mandado le iba a pedir Pablo a Timoteo? Bueno, pues te voy a pedir que me acompañes y fíjense que sé que algunos de ustedes saben leer esta carta, estas letras que son media cursivas, no las puse tan cursivas para que todos me pudieran acompañar con la lectura. Y fíjense qué dice la carta. Entonces ahí Pablo, muy triste, con muchísimas ganas de ver a Timoteo, le escribe de la siguiente manera. Acompáñame por favor a leer esta carta. Y dice, querido hijo Timoteo, vean qué forma tan amorosa de dirigirse a Timoteo. Querido hijo Timoteo, siempre oro por ti, para que Dios te bendiga y te cuide. Ven pronto a verme. Estoy muy triste porque algunos de mis amigos no han vuelto. Toda aquella lista que les leí hace un momento, algunos de ellos ya no iban a visitar. Pero Dios ha estado conmigo. No te olvides de traerme mi capa que dejé en casa de Caro. También trae mis libros y papeles. Saluda a los hermanos de la iglesia. Te espero pronto. Y firma Pablo. Entonces observemos, analicemos lo que dice la carta. Vean con cuánto amor se dirige Pablo a Timoteo. Y aquí en esta carta nosotros podemos observar el favor que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Y vamos a ver cómo actúa Timoteo de lo que le pide Pablo. Seguro que ya ustedes saben cuáles son las 3 cosas que le pidió Pablo a Timoteo. ¿Qué le pidió Pablo a Timoteo entonces? Yo sé que tú sabes porque pusiste mucha atención a la lectura de esta carta. Efectivamente, le pidió capa, le pidió papeles y le pidió libros. Entonces puedes observar que está con dibujos y con letras las 3 cosas que le pidió Pablo a Timoteo. Te voy a pedir que ahí con tu dedo en la pantalla unas la capa, pues con la papa, imagínate, la capa.
los papeles con los documentos o con los pergaminos que se ocupaban en aquel momento y que Pablo los necesitaba. Pablo tal vez necesitaba aquellos documentos, necesitaba sus libros para poder seguir escribiendo y era una necesidad que él tenía y que le estaba pidiendo de favor a Timoteo. Entonces ahí tú en casita seguramente que ya los uniste, solamente son 3 cosas y bueno, pues aquí mira, aquí te lo muestro, la capa está unida con la capa porque tal vez la que tenía ya estaba muy viejita, muy desgastada y tenía frío, para eso se lo pidió. Sus documentos personales y sus libros. Estas 3 cosas le pidió de mandado Pablo, ¿a quién? A Timoteo, exactamente. Ahora fíjense, vamos a ver. Si tú o tú, el que está por allá viendo este video, hubiera sido Timoteo, porque recuerdan que Timoteo era muy jovencito, ¿le hubieran llevado todo? ¿Le hubieran llevado esa capa, esos libros y esos papeles? Tal vez, híjole, decían, híjole, pues es que son muchos libros los que me pidió Pablo y están muy pesados y pues prácticamente tengo que ir en caballo o en burro y pues me voy a cansar mucho y los papeles pues no los encuentro, no sé dónde están. Entonces, pues como no tengo manera de comunicarme directamente con Pablo, pues cuando llegue le voy a decir, ay, ¿qué crees, Pablo? Que no encontré todos tus documentos y la capa pues me quedaba muy lejos de mi casa, ir a recoger tu capa y pues no lo pude hacer. ¿Cómo hubiéramos contestado si nosotros hubiéramos sido Timoteo? Bueno, pues eso es una pregunta para que tú reflexiones desde donde te encuentres, porque tal vez no somos Timoteo, pero muchas veces en casa nos piden hacer mandados y ponemos más de un pretexto para no cumplirlos. ¿Pero qué crees? Que Timoteo, a pesar de que eran 3 acciones que él tenía que ir, buscar, revisar, trasladarse a otro lugar, sí lo hizo. ¿Y saben por qué sí lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor a Pablo. Y yo estoy segura que tú también amas a tus papás, ¿verdad? Entonces nosotros, como les comentaba, no somos Timoteo, pero somos personas que aman a sus papás y que debemos estar dispuestos a ayudar a todo lo que nos piden nuestros papás. Entonces hemos visto durante 4 lecciones diferentes formas en las que podemos ayudar en nuestra casa, que podemos ayudar a nuestra familia. Y fíjense que aquí vamos a hacer un repaso de las lecciones que hemos visto y de cómo podemos ayudar. Timoteo, por supuesto que le llevó todas las cosas a Pablo. Le llevó su capa, le llevó sus libros y le llevó sus documentos. Yo me imagino que llegó muy gozoso porque recuerden que Pablo estaba muy triste, estaba encarcelado y estaba muy restringido el número de personas que él podía ver. Pero cuando llegó, le llevó todo lo que él necesitaba. Y seguramente que los dos disfrutaron mucho ese momento, se dieron un gran abrazo y oraron juntos porque había llegado con bien Timoteo. Bueno, pues entonces nosotros, a través de la Biblia, con ejemplos que aparecen en la Biblia, nosotros hemos aprendido muchas formas de servir en nuestra casa, porque recuerden que esto se aprende. Nosotros nos estamos preparando para cuando podamos, ese servicio lo podamos llevar más allá de nuestra casa. Lo podamos llevar tal vez con nuestros vecinos, lo podamos llevar a la iglesia, lo podemos llevar a una misión, no sé a dónde Dios tenga preparado ese servicio. Y bueno, pues en la primera lección que hablamos del servicio en nuestra casa, primero hablamos de poner la mesa. Vamos a recordar cuál fue la lección, la historia bíblica que aprendimos en ese momento. Bueno, pues aprendimos que el Señor Jesús sanaba a la suegra de Pedro y que la suegra de Pedro, en agradecimiento, pues lo que tenía en ese momento se lo dio a Jesús simplemente por agradecer que la había sanado. Entonces nosotros ahí aprendimos que así como la suegra de Pedro, pues ayudó, en ese momento agradeció y le ofreció algo a nuestro Señor Jesús.
Después vimos trabajar en casa, los trabajos en casa o los proyectos en casa. Aquí recordemos que esta viuda estaba muy preocupada porque se iban a llevar a sus hijos de esclavos. Y el profeta, ahorita les digo su nombre para no equivocarme, que ustedes sí llevaron a cabo la lección. El profeta Elías le dice cómo puede hacer ella para poder evitar que se llevaran a sus hijos esclavos. Entonces le dice al profeta que vayan y consigan varias vasijas. Entonces aquí era un proyecto familiar en donde los niños necesitaban conseguir todas aquellas vasijas para llenarlas de aceite, poder venderlas y que su mamá pudiera pagar la deuda que ella tenía. Entonces vean aquí cómo este era un proyecto familiar. Entonces en nuestra casa puede haber algún proyecto familiar en donde ustedes, aunque estén pequeños y aunque su ayuda sea muy mínima, ustedes pueden ayudar para que ese proyecto se lleve a cabo. Después vimos otra lección que se llama Siendo Obediente. En Siendo Obediente nosotros hablamos de David. Hablamos de David cuando era un jovencito, casi un niño muy contento, muy alegre, que él tenía la tarea de cuidar a las ovejas, pero su padre le dice que les lleve alimento. ¿Se acuerdan que le pidió su padre que llevara trigo, que llevara queso al campamento donde estaban sus hermanos porque estaban peleando? Entonces, de la misma manera también David obedece y aparte de todo la tarea que él tenía de cuidar a las ovejas, no las deja abandonadas. Él dice en la Biblia que se levantó temprano y que dejó encargada esa tarea a otra persona. Entonces, aquí también nos habla de la obediencia. Y la clase anterior, nuestra lección se tituló Los trabajos sencillos. Entonces, en los trabajos sencillos es cuando Pablo le escribe una carta a Filemón. Le dice que va a ir a visitarlo y que necesita, por favor, que ponga en orden un lugar o que prepare un lugar para su llegada. Entonces, Filemón también, de una manera muy gozosa y de una manera muy contenta, le prepara un lugar especial, así como un cuarto de huéspedes, para que cuando llegara Pablo pudiera disfrutar ese lugar. Entonces, en cada una de las lecciones, nosotros vimos una historia bíblica que, si bien es cierto, no todas nos hablan del hogar, a excepción de la viuda que les pide a sus hijos que vayan y consigan las vasijas, y en el caso de Siendo Obediente, que David es un niño prácticamente, estamos hablando de la familia. Pero los otros dos casos también nos dicen que ese servicio que en este momento nosotros estamos aprendiendo a realizar, nos estamos preparando para cuando Dios nos diga que tenemos que servir en otro lugar. Les vuelvo a decir, puede ser en nuestra misma iglesia o puede ser en otro lugar, yo no sé, pero seguramente que Dios tiene un plan y que nos está preparando para un servicio. Y estas fueron las 4 lecciones. Ahora vamos a empezar a ver unas nuevas lecciones que siguen hablando de nuestro hogar, que es en el lugar en donde nos encontramos actualmente. Muy bien. Ahora, ¿tú quieres escribirle una carta a tus papás? ¿Hace cuánto no les escribes una carta? Yo creo que hace mucho tiempo, porque los tienes cerquita de ti, viven en tu misma casa, o tal vez no, o tal vez tu mamá o tu papá vive en otro lugar, pero no importa, tú les puedes escribir una carta, o también les puedes escribir un correo electrónico. Mira, aquí te voy a dejar una muestra de cómo puede ser esa redacción de esta carta. La redacción que viene en nuestras hojas de trabajo dice de la siguiente manera: queridos papá y mamá, tengo que decirles que los quiero mucho y que estoy muy contento con ustedes. Por eso, quiero prometerles que durante la semana yo voy ¿a qué? Ayudarles en qué cosa. Ya durante un mes estuvimos viendo diferentes maneras de cómo hacerlo. Ya hace un momento yo les hice un breve repaso de esas lecciones. Ahora, tú escoge una forma que en esta semana vas a mostrar tu servicio
por agradecerle a tus padres todo lo que hacen por ti. Y después les puedes poner los quiere mucho y ahí pones tu nombre. O si ya tienes una firma, pues puedes firmarla. Y después tú vas y se le entregas a tu mamá o a tu papá o a ambos. Así como el apóstol Pablo le envió esa carta a Timoteo, tú también puedes hacer este ejercicio de llevarles esa carta a tus papás y de comprometerte a hacer algo durante la semana. Algo que tú quieras hacer de todo corazón y con todo amor. Y mira, pues aquí tenemos una imagen de cómo se encuentra toda la familia ayudando en casa, sirviendo en casa. Bueno, y nuestro versículo a memorizar es muy cortito, y yo te decía al principio de la clase que en la Biblia nos decía cómo tenía que ser ese servicio que no tiene que ser forzado, que no tiene que ser molesto, enojado. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13, y es la segunda parte del versículo, es la B. Entonces, vamos a decirlo nuevamente, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, si realmente nosotros hacemos ese servicio por amor, pues las cosas van a ser diferentes, no vamos a sentir una carga ese servicio. ¿Y dónde se encuentra este versículo? En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y solamente es la segunda parte, es el B. Mira, aquí te presento unos papiros en donde está en desorden nuestro versículo, que ni se puede leer. Dice, los, a, por, otros, amor, los, servíos unos. A ver, trata de acomodarlo de acuerdo al versículo que te acabo de mostrar en orden. Sé que tú eres muy hábil para hacer este tipo de actividades. ¿Ya lo tienes? Ok, perfecto. Aquí ya lo tenemos en orden. Y nuevamente vamos a leerlo juntos. Servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Dónde se encuentra? En Gálatas 5:13b. Bueno, pues más que aprendérnoslo de memoria, vamos a guardarlo en el corazón, y cuando estemos sirviendo en nuestra casa, cuando nuestros padres nos pidan hacer algo, recordemos este versículo. ¿Cómo tiene que ser nuestro servicio? Tiene que ser por amor. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestra ofrenda, y recuerda que ya no la estamos guardando, ya la estamos depositando en una cuenta bancaria que yo creo que ya para estos momentos la mayoría de nosotros la conoce. Entonces no olvides hacer este acto de amor, este acto de servicio también a nuestro Dios, porque nuestra ofrenda es una manera de agradecer de todo lo que nos da, darle una parte a nuestro Dios. Entonces nuestro versículo que nosotros decimos se encuentra en 2 de Corintios 9:7, que dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Entonces preparemos nuestras ofrendas, no olvidemos nosotros decirle a nuestros papás que la puedan mandar a esa cuenta bancaria, y de esa manera pues puedan quedar suplidas las necesidades que hay en nuestra iglesia. Vamos a hacer una oración de despedida, dando gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido en esta lección. Te invito a que cierres tus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hemos terminado una unidad más de las lecciones, que en cada una de ellas aprendimos cómo podemos servir primeramente en nuestra casa. Gracias te damos, Señor, porque ahora que nos encontramos más tiempo en casa, es una muy buena oportunidad para poder servir, aprender a servir con amor, como lo dice tu palabra, que sirvamos los unos a los otros y que este servicio sea con amor, porque tú también, a pesar de que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un día naciste como un humano y también veniste, Señor, a servir. Gracias por ese hermoso ejemplo que tú nos enseñaste. Ahora ayúdanos a servir con amor y te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en estas 4 lecciones.
Bendícenos, ayúdanos a servir con amor porque no siempre es fácil. Te pedimos que tú estés con nosotros, que estés con nuestra familia y te damos muchísimas gracias por tu amor. Porque todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues te doy muchísimas gracias porque pudimos terminar este video. Si puedes, compártelo con un compañero, con un amigo, con un familiar, para que también pueda aprender todas estas enseñanzas. El próximo domingo estará con nosotros nuestra hermana Luisa y vamos a empezar una nueva unidad. Me despido de ti con un caluroso abrazo y nos vemos hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.